La habitación del final del pasillo, parte 1. La herencia olvidada. Mi madre me lo advirtió una vez, cuando yo tenía como 9 años. Si algún día te mencionan a mi madre, finge que no la conoces. No entendí qué quería decir, pero no volví a preguntarle, porque cuando lo hice, me gritó como nunca antes. Lo extraño es que, durante años, jamás volvió a mencionar a su madre, hasta que murió en una casa al sur del país que ni siquiera sabía que existía. No fui al funeral, no hubo. Nadie lo organizó. Pero lo verdaderamente raro vino después. Un abogado me llamó, su abuela, señora Estela Rey, la nombró como única heredera de sus bienes. No tenía otros nietos, no tenía otra familia, solo yo heredé su casa. Una casa que mi madre no había visitado en al menos 30 años. Quémala si puedes, me había dicho una vez, con la voz seca. Pero yo no lo hice. En el viaje duró 6 horas. La última parte del camino fue una carretera de tierra, que parecía no terminar nunca. Y justo cuando estaba a punto de dar media vuelta, vi la reja en una casa enorme, como salida de una postal antigua, 2 pisos, ventanas de madera selladas por dentro, un porche con columnas torcidas, y un aroma a humedad mezclado con flores podridas, que parecía venir desde el fondo del jardín. Entré con la llave que me dieron. No sé cómo describir lo que sentí al cruzar la puerta. Era como si la casa respirara, como si tuviera conciencia, y al entrar, sintiera que alguien había vuelto. Todo estaba cubierto con sábanas blancas, polvo en el aire, como si nadie hubiese entrado en décadas. Pero lo que más me llamó la atención fue el pasillo. Un pasillo largo, oscuro, más largo de lo que parecía desde afuera. Al final, una puerta, cerrada con cadenas literalmente en cadenas gruesas, oxidadas, y sobre ellas, colgados varios dijes y pequeños sobres de tela, como si alguien hubiera querido sellarla con todo lo que tuviera a mano. Me acerqué, en el candado, tenía una palabra tallada. Isabela no tenía idea quién era. Sentí un escalofrío, una incomodidad profunda, y por un segundo, escuché algo. Un sonido Olive, del otro lado. ¿Cómo? Una risa suave. Una risa de niña. Me alejé. Me prometí no tocar nada, solo quedarme un par de días, sacar fotos para el agente de bienes raíces, y olvidarme de todo. Esa noche fue la primera vez que la escuché. La casa estaba en silencio totalen, hasta que, a las 3:07 de la madrugada, 3 pasos lentos crujidos de madera. Desde el pasillo me levanté de golpe. Pensé que quizá había entrado un animal, o alguien. Caminé con el celular en la mano, grabando. Pero el pasillo estaba vacío. La puerta al final seguía cerrada hasta que, 3 golpes lentos directamente sobre la puerta encadenada. Me quedé paralizada. Un frío recorrió mi espalda, como si me hubieran lanzado agua helada. Y entonces, la risa volvió muy suave, desde dentro de esa habitación. Lo peor de todo fue lo que vi después. Revisé la grabación del celular. El audio estaba distorsionado, como si alguien susurrara directamente al micrófono. Repetí el clip más de 10 veces, hasta que logré entender lo que decía la voz. Lucía, ¿viniste por mí? Parte 2. El diario de Estela Rey. Al día siguiente, desperté con dolor de cabeza. Era como si la casa se me hubiera metido en el cuerpo durante la noche. Las paredes parecían más grises, el aire más denso. Revisé las cámaras de seguridad que había instalado por precaución nada, pero en mi celular seguía la grabación de la noche anterior. La voz decía mi nombre, suave lenta, como si disfrutara cada sílaba. Bajé al sótano buscando el disyuntor, porque algunas luces parpadeaban desde mi llegada, y ahí fue donde encontré la caja. Era de madera, cubierta con una manta bordada con símbolos, una estrella con un ojo al centro, líneas entrecruzadas como un laberinto. Dentro, había algo que no debería haber conservado nadie, un diario. Era de mi abuela, Estela Rey. Las primeras páginas estaban quemadas o arrancadas, pero a partir de la página 6, el texto comenzaba a cambiar. Al principio era legible. Letteres firmes, fechas claras. Hoy la escuché llorar de nuevo, siempre a la misma hora. Dice que tiene hambre. Intenté salarla con sal, pero la sal se volvió negra. Ya no es mi hija. Lo que sea que salió de mí, no es humano. Merit, ¿mi abuela? ¿Tenía otra hija? Busqué entre las fotos de familia, pero en ninguna aparecía otra niña, solo mi madre, y una imagen de ella, con la cara tachada con tinta. Volví al diario. En la parte trasera encontré una hoja doblada, pegada con cinta. Tenía una sola frase escrita, con tinta roja. Sí. ¿Estás leyendo esto? ¿Ya la despertaste? Siento el diario de golpe. Y en ese momento,
se escuchó algo arriba. Un golpe seco. Como si algo pesado cayera en el piso de arriba. Corrí escaleras arriba a nada, pero, en el pasillo, justo frente a la puerta encadenada, había algo nuevo, una muñeca rota de porcelana agrietada, con la cara idéntica a la mía de niña. Me arrodillé para mirarla mejor, y cuando la toqué, escuché mi voz, pero desde adentro de la habitación: mamá. ¿Ahora sí vas a abrir? Parte 3. La vecina y la puerta que susurra. A la mañana siguiente, el sol entraba tímido por las ventanas, pero la casa seguía atrapada en una penumbra extraña. Decidí salir a buscar a alguien, un vecino, o alguien que supiera algo. Después de caminar casi media hora por el pueblo, encontré a una mujer mayor, sentada en la puerta de su casa. Se llamaba Clara. Me miró con una mezcla de curiosidad y miedo, como si supiera más de lo que estaba dispuesta a decir. «Eres la nieta de Estela, ¿verdad?», preguntó sin saludo. Asentí, sorprendida. «Entonces deberías saber que esa casa no es como las otras». Me invitó a entrar y me contó historias que sonaban a leyendas urbanas, a cuentos que uno solo quiere escuchar en voz baja. Me dijo que hace muchos años, antes de que mi abuela viviera allí, algo terrible ocurrió en esa casa, algo que la gente del pueblo prefirió olvidar. Me habló de una niña que desapareció sin dejar rastro y que a veces escucha su llanto en las noches de viento. Cuando mencionó la puerta encadenada, me miró fijamente y dijo: «No abras esa puerta, Lucía. Lo que está ahí no es una niña». Al volver a la casa, sentí que todo había cambiado. El aire era más frío y el pasillo parecía más largo. Me acerqué a la puerta encadenada, y esta vez la cadena estaba suelta, como si alguien la hubiera manipulado. Escuché un susurro: «Ábreme». La voz parecía venir de dentro, desesperada pero al mismo tiempo amenazante. Retrocedí, pero mi mano no obedecía. Mi cuerpo se movió solo y desató la cadena. Al abrir la puerta, un olor nauseabundo me golpeó, y vi una oscuridad tan densa que parecía absorber la luz. Entonces sentí un frío que calaba hasta los huesos, y escuché una risa que no era de este mundo. Cerré la puerta de golpe y corrí hacia afuera, jadeando, sin mirar atrás. Esa noche, cuando intenté dormir, sentí que alguien me observaba desde el pasillo, y entonces escuché mi nombre, susurrado con esa misma voz que no era la mía. «Lucía, ¿volverás a entrar?». Parte 4. La presencia en la casa esa noche. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la puerta del pasillo, esa maldita puerta, oscura y silenciosa. Sentía que la casa respiraba conmigo, que estaba viva. A medianoche, un sonido extraño me despertó. Era un susurro apenas audible, como si alguien hablara justo a mi oído, pero sin mover los labios. Me incorporé en la cama, con el corazón latiendo a 1000. Un frío intenso invadió la habitación y las luces comenzaron a parpadear. El susurro se transformó en palabras claras: «No me dejes aquí». Salí de la habitación, buscando la fuente del sonido. En el pasillo, la temperatura bajó aún más. El aliento me salía en nubes blancas. Justo frente a la puerta encadenada, una sombra se materializó lentamente. Una figura pequeña, de una niña, con ojos vacíos y piel pálida. No podía moverme, atrapada por su mirada. Entonces, la figura habló con una voz que parecía de ultratumba. «Soy Isabel. No me recuerdas, pero fui tu tía». El miedo me paralizó, pero también una tristeza profunda me invadió. «¿Por qué estás aquí?», pregunté con voz temblorosa. «Porque me encerraron aquí para siempre». Isabel explicó que su madre, mi bisabuela, la había sellado en esa habitación para proteger al mundo de lo que se había convertido, pero el encierro solo la había hecho más oscura, más peligrosa. «Tú eres la única que puede liberarme o condenarme para siempre», dijo antes de desvanecerse. Esa noche supe que mi vida cambiaría para siempre. La habitación del final del pasillo ya no era solo una puerta cerrada. Era un portal. Y yo estaba atrapada en medio. Parte 5. El ritual y la decisión final. Después de aquella noche, no podía seguir ignorando lo que había descubierto. La presencia de Isabel era real, palpable, y el aire en la casa se hacía más denso, como si la oscuridad creciera a cada minuto. Volví a buscar a Clara, la vecina, con la esperanza de que supiera cómo ayudarme. Me entregó un libro viejo, encuadernado en cuero gastado, lleno de símbolos y textos que no comprendía del todo. «Es un ritual antiguo», me explicó, «para sellar lo que no debe salir. Pero tiene un precio». «¿Qué precio?», pregunté, nerviosa. «Quien lo haga debe elegir liberar a Isabel y arriesgarse a que su oscuridad se extienda, o mantenerla encerrada a cambio, pagar con su propia libertad». Esa noche preparé todo: velas negras,
sal, y el círculo de protección tal como indicaba el libro. Me acerqué a la puerta del pasillo, con el corazón latiendo a mil. La oscuridad dentro parecía viva, moviéndose, respirando, susurrando. Pronuncié las palabras del ritual, temblando. Entonces la puerta se abrió lentamente, revelando una figura que ya no parecía humana. Isabel, ahora completamente oscura, con ojos que ardían en rojo. Me habló una última vez. Elige, Lucía, ¿tu libertad o la mía? Sabía que no podía dejarla libre. Cerré la puerta con todas mis fuerzas, mientras las cadenas se volvieron a cerrar. Esta vez, con una luz brillante que quemaba mis manos. Sentí un dolor profundo, como si algo dentro de mí se estuviera rompiendo. La casa dejó de respirar por un momento, pero, en el silencio, una última voz susurró. Nunca estarás sola, y entendí que ese era solo el comienzo.